Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿me da un cafecito? Sí. ¿Cuánto vale? 3 pesos. Está bien, quédese con los 5 pesitos. Gracias. Este es un rico café, ¿de qué tipo? Café cubano nacional. Café cubano nacional, pero ¿cuál es? ¿De la bodega? No. Este es café de aquí de Las Lomas. Sí. Ya. ¿Sabroso el café, padre? Seguro. Muy buenos días, ¿cómo se siente usted? No, bien. ¿Se siente bien? Lo vi disfrutando su café y dije, wow, yo también tengo que probarlo. El rico café de acá. Porque creo que hay dos formas de hacer el café aquí, por la cafetera normal y la manera tradicional. ¿Cómo es que ustedes le llaman? Un colador de tela. Ah, con un colador de Pero yo tela. lo hago en cafetera. A usted lo hace en cafetera. No, pero está sabroso. Bueno, familia, muy buenos días desde la casa de ¿quién? ¿Cómo se llama usted? Onelia. De Onelia, que aquí tiene su negocito y vende su café, que ya les digo de paso que está bien rico. Los invito a tomárselo cuando pasen por aquí por Paula, Alameda, ¿no? Calle Alameda. Pero veo que también le cambiaron el nombre por debajo, dice Jesús Menéndez. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué algunas calles tienen como un nombre arriba y otro Era abajo? el nombre antiguo de antes y ahora es el nombre que tienen las calles ya. Ya, quiere decir que el de arriba es su nombre original en la época de la colonia, cuando se creó. Y el de abajo fue el que le pusieron después del 59. Sí. Está bien, muchas gracias. Bueno, aquí graba Perico también. ¿Sí? Bueno, está bien, dime, buen día, ¿cuál es su nombre? Casillero el Diablo, Perico Calambial, la cara asesino. Ay, mi madre, ¿por qué? Aquí de Trinidad, para Cuba y para el mundo. Está bien. Salud, suerte, H, prosperidad para todo el mundo. Bueno, déjame decirte, mi hermano, que estoy aquí hace 2 días y estoy muy encantado con ustedes. Coño, gracias, lo mío, hasta lo máximo. El primer video que hice fue sobre cuáles eran las características del Trinitario y hay algo que sí coincido. Son muy amables, muy cordiales, son gente chévere y estoy muy orgulloso de eso. Yo soy cubano igual que ustedes, de La Habana, para que no vayan a pensar otra cosa, ¿ya? Y estoy documentando poquito a poquito Cuba y para mí es un placer estar aquí en su pueblito, en su ciudad. Gracias, igual. Aquí tiene las puertas abiertas cuando llegue. Muchas gracias, hermano. Tu familia y tu amistad y todo. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Che, para ti. Gracias. Sí, para aquí hacen todos los videos eso, Para salir, para hacerte famoso. Claro, ya no. Ya aquí te están mirando ya. No, el mundo entero. El mundo entero, ¿no? A lo mejor te entra un fasteo, mi hermano. ¿Quién sabe? Ojalá Dios quiera. A lo mejor este es el año de tu viaje. ¿No has podido viajar todavía? No, mi familia dice sí, pero yo no. Yo soy un loco de la mate coca. ¿Quieres viajar? Yo si quiero, pero no he podido. Ellos se van al lugar y vienen, pero yo no. Ya, no importa. Pero a lo mejor este año para ti hay viaje. ¿Quién sabe? Toca madera ahí, a lo mejor lo hay. Sí, ojalá. Dame un café saldo y yo te daré uno y otro. Mire, madrina, muchas gracias. Lo máximo, tiene la mía. Sí, y muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, familia, así son mi gente de acá de Trinidad, se los dije, no les miento. Y recuerdo que antes de planificar el viaje acá, yo decía, Juanca, ¿qué vas a hacer tú de diferente si de Trinidad existen miles de videos? Y creo que lo diferente va a ser el intercambio todo el tiempo con nuestra gente. Déjeme antes de seguir, darle un tips. Ustedes saben que Trinidad, una de sus características fundamentales es que mantiene el adoquinaje de la época. Y por tanto, no les recomiendo aquí andar ni en tacones, ni con los mejores de sus zapatos. Yo traje los míos más rotos, los de enfangar, porque así usted va a poder caminar mucho más cómodo. No me he encontrado todavía hasta ahora a una cubana caminando en tacones. No he podido verla. No sé cómo resolverán eso. Seguimos aquí por la calle Alameda. Calle Alameda, que ahora la han puesto también Jesús Menéndez. Y quería decirle algo curioso. Miren, quiero enseñarle este callejón, el callejón Galdos, que me cuentan que es la única calle que no ha perdido su nombre original. Este callejón que usted observa acá, miren qué amanecer tan bonito, familia. Wow. Ya. Bueno, este es el callejón Galdos y me comentan sus habitantes que es la única calle de toda Trinidad que no ha perdido su nombre original. Fíjense, callejón Galdos. Y para acá tenemos Alameda y fíjense la característica que le estaba anunciando, que aparecen 2 nombres. Alameda encima, que es el original, y Jesús Menéndez, que es el que se le puso después del 59. Vamos a seguir avanzando. Aquí, para todos los amantes de todo lo que tiene que ver con la arquitectura colonial, pues esto va a ser un gran premio. Si ustedes se fijan, la mayoría de los habitantes, dentro de sus posibilidades, se han dedicado al emprendimiento de la renta de habitaciones. Hay realmente hostales preciosos, hostales que mantienen toda una estructura colonial que realmente vale la pena. Buenos días. Buenos días. ¿Esto es un hostal también? Sí. Bueno, ese que está aquí está cerrado. Bueno, aquí lo que vemos es una galería de arte. Sí. Una galería de arte. Bueno, mire, aquí tienen también galería de arte para todos los interesados.
que usted, bueno, desea. Hay muchas personas que le gustan las artesanías. ¿Alguno de ustedes es el pintor o algo? No, el hijo de él. Yo soy el... ¿Usted es el jefe de la obra maestra? Dueño. Ah, bueno, usted es el dueño, pero no es el pintor. No. Ah, bueno, no importa, pero bueno, que quería presentarle por casualidad si estuviese el dueño acá. Nos dice más o menos cómo son los precios, que la gente siempre está interesada en saber los precios. Ahora los precios aquí todos en dólares. Ya, entonces aquí podemos pagarle en dólares o en euros. En dólares no hay, porque... En euros como esté en cambio. Porque realmente el peso cubano ahora mismo no nos sirve mucho. Pero espérate, mira, porque hay personas que también cambian. Sí. Y entonces, si vienen con moneda nacional, porque no eso, pueden revertir, pero como está el euro en la calle, ¿ves? Pero a nosotros los cubanos, a usted como emprendedor, ¿qué le conviene que le paguen? No, en dólares. En dólares ya, está claro. Pero además me he percatado, estuve por allá abajo, por la parte ya más moderna de Trinidad, y hay muchos extranjeros cambiando ellos mismos su moneda, Claro. y andan con bolsos, mi hermano, bolsos de billetes, ya parece que, ya, porque han cogido esto. ¿A cómo está el dólar aquí ahora en Trinidad? A 105. ¿105? No, pero en las redes sociales está a 110. El euro. Ajá, a ver. El dólar en efectivo A 105. a 105. El MLC, que es por tarjeta, El MSC no sé cómo está. Él trabaja. el MLC, ¿cómo está? El euro está a 100 y pico. El euro a 100 y pico. El dólar A 105. a 105. Y el MLC por transferencia, El dólar en efectivo está a 90 y Está pico. más o menos. Está por encima de 100. wow. Bueno, ha ido aumentando. Yo soy aquí cubano, lo que estoy documentando toda Cuba y estoy de visita por Trinidad. Coño, pero Eso realmente. me ¿de Sí, dónde? pero como estoy de ciudad en ciudad, tengo la información en La Habana. Sí. Hace 3 días en La Habana Estaba estaba el MLC. El MLC estaba a 95. Esa es la transferencia. Ya. Ahora, el dólar en físico, estaba a 90. Más, ¿no? Y el euro estaba a 100. Pero no sé ahora, en estos días, porque no estoy arriba de esa Está información. más o menos que más o menos. Así está. Porque creo que aquí vale más el dólar en efectivo que el MLC por transferencia. Eso cada que lo necesite. Según lo como lo El que necesite. va a viajar, más o menos te lo. La transferencia vale más. Sí. Ah, la transferencia vale más. Eso es el momento que se esté viviendo. Bueno, ahora estamos viendo momentos que son candela, mi hermano. Oye, muchas gracias por atenderme, hermano. Ha sido muy Gracias, agradecido. no. Todas esas publicaciones son buenas porque así demuestran que Trinidad es una ciudad que le gusta mucho a las personas. Sí. No, yo estoy encantadísimo, mi hermano. Los turistas que vengan con dólares. Sí. Y que paguen con dólares, porque las cosas no las pusieron con dólares. Con dólares, sí. Y si seguimos hablando, hacemos una, ya tú sabes aquí. Hacemos Cuba. Yo sé, yo te entiendo. Por eso yo siempre le digo a mi gente, ayudemos a los emprendedores con la divisa, el euro, Ese es el tema. el euro o el dólar. Al final de la jornada, Sí, cuando el turista venía el año pasado, antes de entrar el Mira, esto cambio, mismo, lo venden en MLC. espérate, antes de entrar el cambio, sí. a ver, el turista llegaba al aeropuerto, le hacían un caje, Ajá. Que era el famoso CUC. el famoso sucede, Sí. $1,000, le daban, si eran dólares americanos, le daban 800. Sí. O sea que se lo devaluaban Se lo devaluaban. Cuando aquel CUC valía más que el dólar. Perdía. Perdía cantidad. Entonces el euro estaba, por ejemplo, a 1.15 o 1.20. Sí. Le daban, por ejemplo, 115, que digan 1.150 Q. Exacto. ¿Me entiendes? Es decir, que era lo mismo. Era lo mismo, Es sí. lo mismo. Era lo que nos va a pagar en dólares. Entonces, a ver cómo está en la calle. Eso no es un Pero aparte que prácticamente aquí para sobrevivir ahora hay que comprarlo todo en las tiendas en dólares. Esto es en MLC. Sí. no me invento, no. Ya ellos saben ya que todo lo que es puré, carne y cosas para construir es en MLC. Eso vale $3.95. $4. Candela. Ya, dale. ¿En qué Ya lado no la lo van van a a sacar. En Habana del Este, hermano. De Habana del Este. Bueno, gracias, mi hermano. Pasaré por aquí, seguiré pasando por acá. Dale, cuídate. Sí. Seguimos por acá, familia. Vamos a seguir por acá. Bueno, ya por este callejón de acá, otros emprendedores van armando sus artesanías. Todavía es muy temprano, hoy es domingo, fíjense. Es muy temprano, pero quería regalarle esto, el amanecer, desde esta tercera villa, fundada en Cuba por el mismísimo Diego Velázquez, ciudad creativa, patrimonio de la humanidad. ¿Qué significa que sea patrimonio de la humanidad? Fíjense, es una de las ciudades mejores conservadas, yo diría que mejor que La Habana. Por allá tenemos la Plaza Mayor, no vamos a llegar hasta ahí porque no es el objetivo de este encuentro. Vamos a seguir por acá. Entonces, ¿qué significa eso? De que toda esta zona, que es el casco histórico, e incluso aquellas construcciones que pertenecen a la época, prohibido violentarlas. O sea, prohibido cambiarles la fachada. Quizás por dentro las personas a veces le hacen algún tipo de acomodo, algún tipo de construcción, pero prohibido cambiarle la fachada. Es por eso que una de las características fundamentales son los tejados, o sea, esos techos de teja. Yo no sé mucho de construcción, pero eso es una de las cosas vitales. Seguimos avanzando
por zonas no muy turísticas del casco histórico de la bella Trinidad. Vamos a ver cuán bella es aquella zona alejada del casco histórico. Seguimos avanzando, miren, casas bonitas. Me gusta eso. Ojalá toda mi Cuba fuera así. Ojalá. Algún día, yo pienso que sí. Aquí estoy caminando en puntillita de pie. Fíjense, en puntillita de pie. Miren, aquí el camino está como ondulado. Así que nada de venir en tacones. Sí, toda esta zona aquí es con artesanos. Se ponen artesanos, que imagino que un poquitico más tarde esté mejor activada. Ya tomamos café. Vamos a seguir avanzando. Miren el muchacho ya para montar ahorita su puesto. Y hemos llegado. Amigo, ¿me ayuda? ¿Qué nombre recibe esta plaza? Las Tres Palmitas. Las Tres Palmitas. Bueno, será por eso, ¿verdad? Por las Tres Palmitas. Una por aquí, otra por allá y aquella que está ahí. Miren para acá. Vamos a seguir avanzando. Esta es otra zona que también se ponen mucho los artesanos, ¿verdad, hermano? Esta es como la zona de los artesanos, porque pasé por ahí y lo puedo observar. Vamos a seguir avanzando para allá. Bueno, y seis palmitas no puede faltar las ofrendas. O sea, Trinidad no escapa, por supuesto, de las tradiciones religiosas del cubano, de nuestro país. Miren para allá, qué hermosas vistas. No. Miren esta casa de acá. Seguimos avanzando. Porque yo compro también ahí, ¿no? Hasta mañana lunes. Dale, dime que te pasa la cola si ya le te la... Mira para acá. Aquí parece que... Esto es una panadería, ¿no? No, una bodega. Ah, una bodega. Hoy se distribuye pan. El pan por canasta básica. Allá, ok, entiendo. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿De qué país? No, cubano. Ah, coño, parece Cubano. extranjero. Coño. No, pero cubano. Pero estoy de visita por Trinidad, es mi primera vez acá y estoy tratando de documentar lo mejor posible de la ciudad. Encantado con su ciudad. De la parte de Europa, de Japón. Mira, la abuelita no irá a comprar el pan. Buenos días, abuelita. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció este domingo usted? Bien. No, pero no se me esconda. Ahí se me escondió. Seguimos avanzando. Hay una cosa curiosa. No he visto cestos de basuras por acá. No he preguntado, que las personas ponen en las esquinas o en las puertas de sus casas, las habita con la basura y después pasará el camión y la recogerá. Me imagino que sea así. Miren, ya aquí hay otro grupo de artesanos que están ubicando sus estanticos. Después pasaremos por acá para que también ustedes puedan ver cuáles son las ofertas. Buenos días. Este es el mercado artesanal. Sí, mira, ve a ver esa amarre, mira eso, mira. Wow. Que si yo lo llego a hacer, ese no se hubiese hecho. No, mira. Eso fue que se enredó ahí mismo cuando guardaste seguro que las piezas. Mira eso. Julito, ¿tú quieres salir a la cachuma, chico? A ver. ¿Dónde está lo bueno, lo bonito y lo barato por acá? Todavía no hemos terminado. Bueno, ahorita yo voy a pasar por acá. Dentro de media hora. ¿Por qué yo no veo a las muchachas de Trinidad en tacones? Porque precisamente te iba a aclarar eso allá en Alameda. Ah, ¿tú me escuchaste allá arriba? Claro. ¿Pero por qué no me lo aclaraste allí? Dime, a ver. Porque en este horario es bien difícil que tú te encuentres una chica en tacones. Pero las calles son siempre las mismas. En algún momento ustedes se ponen tacones. Generalmente se usa el tacón para salir de noche. Sí, pero cuando tú te pones tu tacón de noche, ¿cómo tú logras caminar por estas calles? Por la acera.
Mucha cera. Mucha cera. Entonces quiere decir que usted sí usa tacones. Sí, claro. Ah, bueno, ya. Las mujeres de Trinidad sí usan tacones. Bueno, es que no me podía encontrar ni incluso ayer en la noche ninguna muchacha con tacones. No. Y dije, tiene que ser que tienen los calcañalos partidos o que le duele mucho el tobillo. Serio, miren, a mí me duele la rodilla porque de tanto caminar por las piedras. Es normal, esto aquí se llama rompezapatos. Rompezapatos. No, mira, de hecho, por eso fue que yo traje mis zapatos más malos y no es para que me cojan lástima los amigos. Dije, no voy a coger mis mejores zapatos. Quiere decir que un tips que tú les recomiendas a todos los visitantes es traer 2 zapatos. Los lindos para la fiesta y los más malitos para caminar Trinidad. Algo que no se le puede quedar en la casa de noche es el bolso. El bolso. Sí, ¿por qué? Porque en el bolso es el accesorio principal. Un par de zapatos cómodos y un par de tacones. Ya, está bien. Está bien. Caso de que pase una cosa, pase la otra. Bueno, muy lindas las dos. Muchas gracias. Feliz domingo. Nos vemos ahorita. Jefe, ¿desenredaste aquello? No, ya completo. Ya completo. Ahorita voy a pasar por acá. Dale. Pues ahora quiero desayunar. Tomamos otro cafecito. ¿Ok? Bueno, y aclarada la duda de las dos muchachas acá de Trinidad. Un bolso con sus 2 pares de zapatos. Miren por acá. Sello distintivo de la tradición, de la vestimenta cubana, del guajiro cubano, la guayabera. A la gente le gusta mucho. Yo pienso que un cubano genuino debe tener al menos una guayabera en su escaparate para ponérsela en algún momento. Estas son artesanales, ¿verdad? Sí, mi vida. ¿Pero hechas por ti o...? Con mi mamá. Ah, por su mamá. Está bien. Muy bien, entonces felicidades a su mami. Muchas gracias. Wow. Todo esto que está acá. Sí. Muy bonito. Miren aquí. Más o menos me puede ir diciendo para que los amigos tengan una idea, una guayabera, cuánto le puede costar, un vestidito. Bueno, una guayabera está entre 2.000 o 1.500. Correcto, pesos cubanos. Exacto. Ajá. Y un vestidito de estos bonitos bordados. Estos salen en 1.000. En Son 1.000. todos elaborados a crochet. Esto da trabajo, señores. Recuérdense que la artesanía hay que pagarla y se paga cara. Y creo que el precio es bastante bueno. Está bien. ¿Y a usted como emprendedora cómo le conviene más que le paguen? ¿En pesos cubanos, en euros o en dólares? Nos llegamos a un acuerdo en todas las monedas. O sea, le sirve cualquier moneda y en todo usted llega a un acuerdo. Claro. Eso es importante. Abrir las entendederas, poder tener un acuerdo, un entendimiento. Claro. Felicidades, mi niña. Gracias. Seguimos avanzando, familia. Seguimos avanzando, no se pueden quejar, han tenido un bonito amanecer desde la hermosa villa de Trinidad, por sus alrededores fundamentalmente, o sea, por los alrededores del casco histórico, por las partes, digamos, no tan turísticas, o sea, o las partes que no siempre se mencionan y que también forman parte, por supuesto, de la realidad de Trinidad. Espero que el video les haya gustado. Va a haber mucho más porque ustedes saben que estoy aquí a lo loco, organizado, pero documentándole todo lo que les sea interesante a ustedes. Seguimos avanzando. Wow, hace calor. Eso me gusta. Que haga calor. Ya ustedes me han ido poniendo propuestas de lugares que no debo dejar de ir. No se preocupen. Mira, como les decía, ve, la basura menos ahí en su nylon. Este es un portón que se abre para los vehículos a nivel de acceso, sí, los artesanos y eso, porque aquí realmente vehículos no pueden transitar. Ok, miren para acá. Calle Gloria, que es su nombre original, como les decía ahorita. El nombre antiguo, sí, el nombre original. Y el de Gustavo Izquierdo, ¿cuándo se lo pusieron? Ya después de 59, está bien. Bueno, familia, creo que ha sido un bonito amanecer. Yo voy ahora a desayunar. Nos vemos más tarde, así que no se separen del canal, como siempre les digo. Y hasta aquí, mi gente linda, el videíto de la mañana de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.